miren el lujo que me doy, porque estoy con la directora de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Nacional de Córdoba, la doctora Silvana Serra, para que nos cuente un poquito de esta actividad que también se va a desarrollar mañana. Así que, bueno, el miércoles es el ensayo del coro, se puede hacer las dos y tener una semana realmente más que interesante. ¿Cómo estás, Silvana? Muy bien, muy bien. Muy contentos de ofrecer y contarles Sí. esta jornada de puertas abiertas que tiene la escuela, junto con el Colegio de Fonoaudiólogos, en un momento que para nosotros es como una fiesta, que es el Día Mundial de la Voz, que es mañana. Y que hacemos como 24 horas de mucha actividad en relación a nutrirnos los fonoaudiólogos de información científica, que lo estamos haciendo en el día previo al Día de la Voz, en salir a la comunidad a ofrecer nuestros servicios y a contar cómo está tu voz. Claro. No solamente cómo se escucha, sino cómo se produce. Y después terminar con un evento que para nosotros es de un disfrute mayúsculo, porque es un encuentro de coros y de todas las posibilidades de disfrute de la voz, que se llama Todas las Voces Todas, que se hace mañana en el auditorium de las Baterías D. ¿Horario? A las 7 de la tarde. Bien, para todo invitar a todo el mundo. Todo es libre y gratuito. Bueno, me encantó. ¿Y la consulta por la voz por la mañana? La consulta por la voz es por la mañana, va a haber médico otorrinolaringólogo haciendo valoraciones de la voz desde el punto de vista anatomofisiológico y fonoaudiólogos para ver la parte funcional de la voz, como para marcar un estado de situación. Bien. Y a partir de eso empezar a timonear por dónde. Claro, puede ser que uno tenga problemas con la voz o también en la forma de pronunciar las palabras, en la respiración. Empecemos a desmenuzar de qué se trata, Bien. ¿no? Nosotros separamos la voz, el habla, porque muchas veces se hace el combo, pero en realidad la voz se sobreimpone a la respiración. ¿Sí? Mi aparato respiratorio está preparado para eso, para darme permanentemente el intercambio de oxígeno. Ahora bien, cuando yo voy a producir la voz, tengo que usar parte del insumo de la respiración, el aire expirado, lo voy a transformar en voz al pasar por mis cuerdas vocales. Bien. Pero si yo me quedo en ese hecho solamente, no me doy cuenta que cuando pase por mi tracto fonoarticulatorio, es decir, por mi boca e incluso por mi nariz, va a encontrar cierta dificultad de paso en donde al modificar la postura de mi boca, yo voy a armar cada uno de los sonidos del habla, ¿sí? Por lo tanto, ahí la respiración se transforma en voz y la voz se pone al servicio de la palabra. Bien, así que para tener en cuenta esta distinción allí. ¿Algún ejercicio? Vamos a la parte práctica. Bien. Suele pasar que uno se pone nervioso y empieza como que se le va la voz y se corta, ¿no? Bien. Cuesta respirar. Sí. La voz es un elemento de identidad y pertenencia, entonces todo lo que sentimos, como nos revela y nos expone, la voz transmite eso. Si yo estoy muy nervioso, empiezo a alargar el aire y empiezo a producir una incoordinación que termino profanando esta necesidad de que primero... potencia, se corta, sí. La otra cuestión es creer que cuando yo necesito tener una gran proyección de la voz, tengo que gritar. Bien. Y ahí cae en el abuso o en el mal uso. Yo puedo hacer una voz muy grande solamente acomodando los recursos y proyectando la voz, no necesariamente gritando. Bien. ¿Sí? Entonces nosotros nos damos cuenta que para, digamos, diferenciar, cuando uno va a usar la voz como herramienta de trabajo, como puede ser un empleado de call center, un docente, un empleado que hace orientación al turista, ese empleado tiene que tener una voz laboral. No sirve empezar espontáneamente con la voz que yo tengo charlando con mi marido, haciendo la lista del súper. No, cuando yo me pongo a trabajar tengo que cambiar la postura. Porque uno capta la atención también, ¿no? Y es otra de las posibilidades expresivas, ¿sí? Para que la voz se proyecte, para que la voz se produzca. Y para que la voz dure lo que mi jornada laboral requiere. Claro. Y para eso yo necesito... No terminar... esta cosa así que no doy más. Dame un té con miel. Por favor, un té con miel, un mate calentito. Claro. Que son paliativos momentáneos, pero que a la larga van a notarse que al final de la jornada laboral la voz se siente fatigada. Y al principio de la jornada laboral hay como cierta carraspera, que se llama una voz sucia, porque no se termina de reponer.
Entonces, una voz que no se prepara para ser usada comienza a ser mal usada, abusada, hasta que cae en una patología vocal, como por ejemplo una disfonía. Claro. Bueno, así que hay que estar atentos. Ejercicios de respiración. Bien, lo más importante es entender que para yo poder empezar a fonar, empezar a largar el aire, tengo que haberlo tenido adentro primero. Entonces, para eso tengo que lograr que el aire ingrese, hacer que mi diafragma lo sostenga y permita que los pulmones se ensanchen y lo contengan, ¿sí? Y de a poco ir largando el aire a medida que yo voy hablando y voy produciendo la voz. Claro, son mecanismos que uno los hace de forma Automática. automática, inconsciente, pero a veces se produce el error y uno sigue en ese error y allí está el problema, ¿no? Y en esos casos nosotros sugerimos una pausa. O sea, en tu jornada laboral la autopercepción de tu voz es sumamente importante. Si después de una nota difícil, en el caso tuyo, tuviste una entrevista en donde tuviste mucha tensión. ¿La tensión del cuerpo también se traslada? Ayuda. Se traslada a las cuerdas. Sí, Ajá. sí. De hecho, lo que se llama el nudo en la garganta. Ahí está, claro. El nudo en la garganta, que es poéticamente una cuestión, una imagen poética, en realidad es una imagen fisiológica. O sea, nosotros tenemos las cuerdas vocales y la laringe suspendida por bandas musculares. Apenas hay un elemento de tensión, la laringe tiende a elevarse y a generar esta sensación. Claro. No puedo hablar. No puedo hablar. ¿Sí? Y me pasa cuando estoy muy emocionado, cuando estoy muy angustiado, cuando estoy muy enojado, cuando me siento muy impotente. En todas esas situaciones se me hace el nudo en la garganta. Claro. Entonces hay que volver la laringe a su posición baja, puede ser con mecanismos de bostezo. De hecho, automáticamente empezamos a tragar saliva, ¿no? Para intentar bajarle la sensación de cuerpo extraño que tenemos. ¿Qué sirve para relajar? Relajar. La risa, por ejemplo. La risa es una, sino actividades no vocales como el bostezo. Como el bostezo. Bostezar es maravilloso. Bostezar baja, si uno se pone las manos en el cuello, en la mitad del cuello donde está la laringe, la nuez de Adán para los varones. Sí. Al bostezar se baja, se elonga la mandíbula y se baja la laringe. Buen ejercicio. Entonces eso es sumamente reparatorio para una situación de mucha intensidad de uso que, digamos, tiene que conservarse el uso posterior, por ejemplo. Bien. Y lo importante es que cada jornada laboral empiece con un calentamiento vocal. Bien, para nosotros más que primordial. Hoy no lo hicimos. A ver, no importa. ¿Y sería? Por ejemplo, yo le tengo que decir a mis cuerdas vocales que yo venía hablando con el taxista normalmente y demás, y no usaba ninguna herramienta, ¿sí? Entonces, para empezar a hablar con esta voz, yo tengo que decirle a mis cuerdas vocales que se relajen y se programen distinto. Entonces, son ejercicios muy simples. Uno es producir una R sostenida, y en lo que se produce en mis cuerdas vocales es como si, se sacudieran las cuerdas vocales. Bien. Otra es para relajar todo el aparato fonoarticulatorio, vibrar los labios. Ah, mira qué bien. Esta cosa muy como graciosa, hacíamos a los bebés. exactamente, tiene un valor muy importante. Bueno. Y nos ayuda un montón a programar y después empezar a jugar con los tonos para poder producir la voz que queremos. Bueno, te vamos a invitar nuevamente, porque siempre tenemos truquitos allí que son más que interesantes. Silvana, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor. Recordemos entonces mañana en la Escuela de Fonoaudiología para todos aquellos que quieran ir y tomar un examen de su voz, conocer su propia voz, de 8 a 14 horas. Sí. Y por la tarde, recordame... A las 19 horas, el evento Todas las Voces Todas, donde va a haber particularmente coros que son para nosotros muy significativos, que son ex pacientes nuestros. Mira qué bien. Y que, bueno, han recuperado su voz después de un cáncer laringio. Entonces es para nosotros muy grato que convivan con voces que recubren o recurren a la cuestión estética de la voz. Excelente. Gracias, Silvana.